Bueno, muchas gracias Carlos por estar acá con nosotros en Perú Debate. Un gusto. Bueno, te quería preguntar, recientemente ha sido publicado un libro, Anticandidatos, del cual eres compilador. En el capítulo a tu cargo, El Partido del Silencio, exploras a fondo la organización personalista de Solidaridad Nacional de Luis Castañeda. Digamos que en vista de los últimos sondeos, ¿te parece que podemos decir que Castañeda está en gran medida descartado de la elección? ¿Crees que el modo en que se ha organizado el partido ha contribuido a que vaya a perderla? ¿Y por qué no sucede lo mismo con Keiko o con Toledo, no? A ver, el subtítulo del libro en general es Elecciones sin partidos políticos. Y precisamente lo que tenemos en el Perú ahora, este contexto de volatilidad, este contexto en el que los dos que estaban adelante, Toledo y Castañeda, caen a ser prácticamente los dos últimos, y los que venían de atrás suben intempestivamente, esta volatilidad en general se explica porque no existen partidos políticos. Y lo que más se parece a un partido político en términos de quien tiene más militantes, seguidores, es precisamente el fujimorismo. O sea, tenemos que ver que acá tenemos un 20% de que no se mueve, un 20% fiel, leal, un 20% militante que practica cierto fervor a su líder, en este caso a Keiko Fujimori, a la herencia que representa a Keiko Fujimori, y un 80% de electorado volátil que va de un lado a otro. ¿A qué se debe esa volatilidad? Esa volatilidad se debe precisamente a que el apoyo no está enganchado, no está sujeto, no está atado a una organización política. Es la primera elección en mucho tiempo en la que no hay partidos políticos. No existen partidos políticos compitiendo en la elección. Por lo tanto, el piso es movedizo. El piso se mueve menos en el caso de Fujimori porque es quien tiene más militantes, seguidores, Toledo. Es que precisamente como no tenían organización política, pensaban que con una relación mediática iba a funcionar. De acuerdo, pero ni siquiera tenía Castañeda todas las condiciones para planear una candidatura mediatizada. Es un tipo mudo, parco, que no es carismático con los periodistas ni ante las cámaras. Por lo tanto, iba a sufrir mucho. O sea, no tenía un sostén más allá de lo que había hecho por Lima. Y Toledo no tiene sostén más allá de lo que hizo en su primer Castañeda, que no tiene aparato. Y Toledo, que suspende su aparato durante la elección, hace que que los votos, que el respaldo electoral que tengan, se deban simplemente al estado de ánimo de la gente. La siguiente pregunta sería, es una discusión creo que diminocéntrica, un debate medio elitista y facebookero, ¿no? Pero creo que vale la pena preguntarlo. Muchos están asustados, ¿no?, por la alta probabilidad de una segunda vuelta entre Ollanta-Humala y Keiko Fujimori, ¿no?, debido a que los definen como antidemocráticos. Lo primero que yo quería preguntarte es si estás de acuerdo con esto, y en ese sentido muchos se preguntan, ¿a quién apoya? ¿A Toledo o a PPK? ¿Quién tiene mayores posibilidades de ganarle a Humala en segundo lugar? Yo creo que más que calificarlos de antidemocráticos, uno puede decir que existen dudas razonables de que estas candidaturas alteren la estabilidad política del país. Y no porque el padre de Keiko Fujimori haya dado un golpe de Estado, ni porque Humala sea militar. Eso es un reduccionismo ingenuo. Sino porque ¿cuánta gente podrá salir de la cárcel, podrá reducir sus penas y podrás alterar podrás alterar lo que la justicia ya decidió sobre las personas que participaron durante el primer gobierno de Fujimori? Es decir, la presencia, una posible victoria de Keiko Fujimori va a generar de alguna manera una revisión de los casos judiciales. Y nuestro sistema judicial es tan frágil que imagínate la influencia política que podría tener una victoria de Fujimori sobre todos los procesos judiciales que hay en materia de lucha contra la corrupción y de violaciones de... Y en el caso de Ollanta-Humala no es porque sea militar, es porque estuvo en Locumba, sino es por la concepción que tiene de la democracia. Él y sus seguidores
muchos de ellos profesores de la Católica, conciben la democracia como el valor de la democracia está por el resultado que ya tenga. Y este resultado es política social. Este resultado es, si no hay inequidad, si hay inequidad, no hay democracia. Y ojo, si vas a justificar todos los procesos, los procedimientos, el Estado de Derecho, las libertades individuales, las libertades de expresión, si uno va a poder justificar cualquier tipo de vulneración a estos principios mínimos de la democracia con tal de que haya resultados, con tal de que haya menos inequidad, estás vulnerando también las bases institucionales y políticas de la democracia. Es decir, no son antidemocráticos por sus personalidades o por su pasado. Existen dudas razonables de que el impacto político de sus victorias tenga sobre la institucionalidad democrática del país. Eso es como podemos aclarar este punto, creo yo. Muy bien. Y con respecto a la segunda parte de la pregunta, ¿quién podría ganarle quién tenía mayores probabilidades de ganarle a Humala en segunda vuelta? ¿Toledo o PPK? Tienes que ver ahí la distribución del apoyo de ambos candidatos. Quien tenga mejor desempeño en niveles socioeconómicos, a través de todos los niveles socioeconómicos y a través de todo el país, está en mejores condiciones de hacerle una pelea a Ollanta-Humala en una segunda vuelta. PPK tiene dificultad para salir de Lima y de las zonas urbanas. Dificultad para ir al Perú profundo. Toledo, en cambio, tiene un voto mucho más distribuido, mucho más parejo. Keiko Fujimori también, ¿no? Y más bien que si podríamos decir quién es potencialmente más débil, podría ser PPK considerando estos elementos que te dan. Pero hay que también tomar en cuenta que en segunda vuelta cualquier cosa puede suceder, ¿no? En segunda vuelta nada está dicho. Son otras historias, otra lógica, otra dinámica. Se pinta nuevamente la cancha. Es el partido de vuelta, ¿no? Por más que porque has perdido 5-1 en el partido de ida, puedes dar una sorpresa y con un 4-0 clasificas. Bueno, y hablando de gobernabilidad, creo que hemos tocado el tema un poco en las preguntas anteriores. Se ha dicho, por ejemplo, que Ollanta-Humala podría caer debido a un intento de cambiar la Constitución, lo que sería imposible por no tener mayoría en el Congreso. Se ha dicho que PPK también sería una suerte de Sánchez de Lozada, que Keiko Fujimori tendría grandes dificultades para gobernar debido a los anticuerpos que generan una porción de la población. Podríamos acordarnos también del gobierno de Toledo, con una muy baja aprobación presidencial y con, por ejemplo, el principal diario, El Comercio, y Rospigliosi hablando de que tendría que dar un paso al costado o que podría caerse el presidente. ¿Te parece que esos escenarios son posibles? Lo que pasa es que ningún candidato garantiza por sí mismo gobernabilidad del país. Lo que necesitamos es en realidad algún candidato que tenga una propuesta de fortalecimiento de las instituciones. Todos hablan, en todo caso la mayoría habla de cambiar las instituciones, de que así también una mayor reforma de las instituciones. Y yo más bien creo que la reforma va por el lado de la profundización de las instituciones en el país. Necesitamos que el Estado se fortalezca no solamente como penetración territorial, sino también como Estado de Derecho. Y por fortalecer Estado no me estoy refiriendo a que distribuyan programas sociales, que es como entiende Estado Keiko Fujimori, o poner más militares y más seguridad y más presencia militar en el país, que es otra forma de comprender Estado. Yo por Estado me estoy pensando en una burocracia eficiente, una burocracia profesional y eficiente que evite este sentimiento de ingobernabilidad que viene por los conflictos sociales. Mira lo que pasa en Tía María. ¿Cómo es posible que el día de las elecciones hayan 3 muertos en el país y que nadie esté problematizando esto? Dime qué candidato se ha pronunciado en su discurso final a lo que está sucediendo en Tía María. Muy bien. Finalmente, hasta hace una semana parecíamos que teníamos, hasta hace unas semanas, ¿no? Parecía que teníamos una competencia de 3. Toledo a la cabeza, seguido de Keiko, un poco más abajo Castañeda, pero de repente PPK empieza a subir y a subir. Luego, casi sin darnos cuenta, tenemos a Ollanta-Humala primero. Toledo ya no tiene ni siquiera seguro su pase a la segunda vuelta. ¿Qué crees que puede explicar las variaciones
en la intención de voto, ¿cómo entender esos cambios? Y creo que esta pregunta podemos empalmar un poco con el rol del científico social, ¿no? Muchos analistas se mandaron a hacer predicciones o pronósticos y al final terminaron fallando, ¿no? Entonces, ¿cómo entender esto? Uno, yo creo que hay una tentación muy grande por hacer predicciones de parte del analista. A nosotros nos piden ¿y qué va a pasar? Y uno ahí confunde su trabajo de investigación con sus deseos, con sus opiniones, ¿no? Yo le digo, por ejemplo, a mis alumnos del curso de ciencia política que no lean mis columnas de correo. Sí, no lean, porque eso es opinión, ¿no? Las cosas que vamos a trabajar en clase son investigación. Hay que distinguir investigación de opinión. Pero sin embargo creo que el analista puede decir algunas cosas. Y creo que todos lo hemos dicho. Creo que se ha vuelto un sentido común en ciertos lugares de la prensa, por ejemplo. Y hay que poner énfasis en esto. Estas son unas elecciones sin partidos políticos. Y esa es la clave para entender la gran volatilidad electoral que hay en el país. Porque como no hay militantes, no hay gente que se la juegue por un candidato, simplemente de acuerdo con su humor, de acuerdo a ciertas señales que manden los candidatos, es que están intercambiando sus preferencias en menos de 2-3 semanas. Es que tú tendrías militancia, si tú tendrías membresía, si tú tuvieras un proyecto político al cual te sientes miembro, al cual perteneces, todo se volvería más estable. La consecuencia de la ausencia de partidos políticos no es que, no hay organizaciones políticas, no hay cómo intermediar las demandas. No es solo eso, sino es que también hay una gran volatilidad. El elector no tiene un guía. Los partidos guían al elector. Si no tienes partidos, el elector está depende de qué pasa con PPK, a quién se encuentra en sus visitas en el Callao o a qué le sucede en un show de televisión, para que las simpatías o antipatías por ese personaje crezcan. Entonces yo creo que sí, pues que hay una gran responsabilidad del científico social para describir eso. Yo creo que además como lección aprendida de estas elecciones es que hay que distinguir muy bien la opinión de la investigación. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por haber estado con el debate. Te agradecemos mucho. Gracias.